Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a explicar las diferencias entre lo que son ETFs y fondos tradicionales, ¿no? A través de una guía práctica. Empezaremos pues con la definición, conceptos y diferencias clave. Luego pasaremos a analizar pues las métricas de rendimiento y de riesgos, ¿no? Que son bastante importantes a la hora de elegir fondos de este tipo. Tercero, analizaremos la fiscalidad, ¿no? Que es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y finalmente, para los inversores interesados, el cómo invertir en ETFs o fondos, ¿vale? La definición, pues básicamente, tanto fondos como ETFs son instituciones de inversión colectiva, ¿vale? Que básicamente son, digamos, como vehículos donde se agrupa el dinero de muchos inversores y se gestiona como una única cartera. Es más eficiente que tener una cuenta para cada inversor y copiar la cartera, ¿no? Es mejor agrupar todo el dinero en un sitio y gestionarlo como si fuera una única cartera, ¿no? Y esto es básicamente lo que hacen los ETFs y los fondos. Pueden invertir en acciones, bonos, que es básicamente renta fija, inmuebles y otros activos. Normalmente suelen ser activos líquidos, ¿no? Que cotizan en el mercado continuo. Factores clave a tener en cuenta. El primero, hay que entender lo que es el ISIN, ¿no? El número de identificación. Cada fondo tiene un número de identificación que es el ISIN, ¿no? Por ejemplo, el fondo este o un ETF, lo mismo exactamente. Al final es ISIN es Identification International Security Identification Number, ¿no? O sea, todos los productos financieros tienen un ISIN identificativo. Y por ejemplo, en el caso de este fondo de inversión, ¿vale? Podemos ver que su ISIN es este. Normalmente los ISIN empiezan con LU, si es luxemburgués el fondo, ES si es español, IE si es irlandés, etc. Y tienen luego pues una serie, una combinación de números. Luego también tener muy claro la filosofía de inversión, ¿vale? Que esto va muy ligado al tipo de gestión. Si es una gestión activa, ¿vale? Tanto los ETFs como los fondos pueden tener una gestión activa, ¿no? Que por lo tanto pues tienen un gestor que se encarga de gestionar la composición del fondo, ¿no? Y entonces hay que tener muy claro la filosofía de inversión del fondo. Si tú estás de acuerdo en la manera que el gestor va a gestionar los activos, pues vas a estar mucho más tranquilo a la hora de invertir en el fondo o en el ETF. Otro punto muy importante son entender que existen clases de acciones, ¿vale? Y cada clase de acción tiene un ISIN diferente. ¿Por qué hay clases de acciones? Primero, porque hay diferentes comisiones, ¿no? Normalmente, cuando hay unas clases de acciones que si tú inviertes más dinero, pues te cobran menos comisiones. Y por otra parte, también hay clases de acciones que acumulan los dividendos y hay otras que los distribuyen, ¿vale? Porque tanto los ETFs como los fondos, al comprar, digamos, acciones de, digamos, Naturgy, pues Naturgy le reparte los dividendos al fondo y entonces el fondo puede o reinvertirlos o distribuírselo a los accionistas, a los partícipes del fondo. Entonces, si vosotros veis que la clase de acciones, en este caso, si pone ACC, que es lo más común para decir que son de acumulación, por ejemplo, este fondo, el Fidelity Global Technology, pone ACC, ¿vale? En esta clase de acción. Esto quiere decir que acumulan los dividendos, no los reparten a los inversores. ¿Por qué creo que esto es mejor? Porque al acumularse los dividendos nos aprovechamos lo que es el interés compuesto, ¿vale? Si digamos que el activo subyacente se aprecia al 5% y reparte un 1% de dividendo, si reinvertimos este 1% la base va a ser mayor y por lo tanto ese 5% posterior pues nos va a dar unos rendimientos en términos nominales superiores. Y bueno, que siempre tenéis la opción de autodistribuiros vuestro propio dividendo, ¿no? En vez de que el fondo os tenga que pagar el dividendo, podéis vender acciones y al final es exactamente lo mismo. Y cuatro, los tipos, o sea,
básicamente lo he explicado antes, pero tanto los ETFs como los fondos pueden ser de renta variable, renta fija o mixtos, ¿vale? Siendo la categoría de mixtos ETFs o fondos que gestionan de forma activa o pasiva la proporción de renta variable y renta fija. O sea, mixto es que tiene ambas. Si no, pues es de una o de otra. Ahora pasamos ya a las diferencias clave de cada uno, ¿vale? Para empezar, la más importante es la fiscalidad. Los ETFs en España no son fiscalmente eficientes. ¿Por qué? Porque si lo comparamos a los fondos tradicionales, los fondos tradicionales se benefician de lo que se llama traspasabilidad fiscal, ¿vale? Que son que tú puedes vender un fondo para comprar otro sin tributar sobre esos beneficios. Sin embargo, si tú vendes un ETF, por ejemplo, del S&P 500 para invertirlo en el Nasdaq, tú pagarías, digamos, como mínimo un 20% de impuestos de ganancias antes. O sea, imagínate que tienes 1.000 y has ganado 1.000, pues pagarías de esos 1.000 que has ganado 200, entonces ya no podrías invertir esos 2.000 que tenías en el S&P al Nasdaq, ¿no? Porque Hacienda se ha quedado 200, entonces solo puedes invertir 1.500. Sin embargo, si tú inviertes en un fondo indexado, o sea, que no sea un ETF, un fondo indexado al S&P y lo traspasas al Nasdaq, puedes traspasar esos 2.000 euros íntegros sin tributar, ¿vale? Eso es un factor a tener muy en cuenta a la hora de considerar un ETF. Y aquí básicamente os enseño una gráfica, ¿no?, del coste a lo mejor anual de un ETF versus un fondo si vais a vender para comprar otro, ¿no? Si, por ejemplo, estáis entre un ETF o un fondo que cobra una comisión del 2%, ¿vale? Si tenéis una plusvalía, porque aquí también hay que pensar un poco en los números, ¿no? Porque no siempre el fondo va a salir más barato, ¿no? Si la comisión de gestión es una barbaridad, pues entonces es mejor un ETF y pagar impuestos, ¿no? Entonces aquí muestro el gráfico, ¿no?, donde si se tiene una plusvalía, por ejemplo, del 5% y el fondo te cobra un 2% de comisión anual, pues claramente es mejor un ETF, ¿vale? Asumiendo que el ETF te cobra un 0,10%, ¿no? Un S&P. ¿Por qué? Porque teniendo un 5% de plusvalía, pagando la comisión del ETF más un 20% sobre la plusvalía, se te quedaría en un coste de más o menos un 1 y pico, ¿vale? Sin embargo, el fondo ya te está cobrando un 2% anual. ¿Dónde veríamos ese break-even? Pues lo veríamos en el 10%, ¿no? Si yo gano un 10%, me quitan un 20% de ese 2%, ¿vale? Estamos viendo aquí ya que eso es un 2%, ¿vale? Más la comisión de gestión. Entonces ese break-even estaría ahí, ¿sabes? O sea, hay que tener en cuenta esto, pero ya si un fondo tradicional te cobra un 1%, ya de entrada sería más barato que incluso un ETF que te da un 5%, ¿vale? Asumiendo la misma rentabilidad, porque lo que decíamos, ¿no? Esa traspasabilidad fiscal. Pero aparte, si no vais a vender el ETF nunca, siempre es mejor pagar menor comisión, asumiendo que la gestión es la misma, ¿vale? Esto solo aplica, la gráfica que vemos aquí solo aplica si vendemos para comprar, ¿vale? Pero si yo me indexo al S&P de por vida, pues claramente cuando me vaya a morir voy a tener más dinero pagando un 0,10 de comisión que pagando un 1%, asumiendo que el rendimiento es el mismo. Porque claramente nunca llegaríamos a pagar esa fiscalidad, ¿no? Y aparte que la fiscalidad de aquí a 20 años no sabemos cómo será, pero bueno, hay que tener eso en cuenta. Y luego el proceso de compraventa. Esta es una diferencia clave también. Los ETFs, ¿vale? Cotizan en un exchange y el precio es inmediato, ¿vale? Están en el mercado continuo, se negocian, ¿vale? Esto tiene sus ventajas porque puedes hacer market timing, ¿vale? Puedes comprar a cualquier minuto del día, aprovechar una bajada temporal, una subida temporal para vender, etcétera. Esto no lo tienen los fondos tradicionales. Los fondos tradicionales se compran y venden al precio del cierre del día, ¿vale? Aunque tú mandes la orden a las 9 de la mañana, ese dinero se va a invertir en el fondo al final del día. Entonces, ese dinero se va a invertir
Se va a hacer una contabilidad al final del día del fondo, van a valorar todos los activos, van a decir, vale, valorando todos los activos sale este precio de cierre y a ese precio es al precio que tú vas a comprar, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Pues que al principio del día el S&P no se haya movido y al final del día se haya movido un 1%. Y entonces, cuando tú mandaste la orden de comprar el fondo a las 9, pero se ha hecho efectiva a final del día. Entonces has acabado pagando un 1% más sobre el precio que realmente tú querías comprar, ¿no? Entonces el ETF te da mucha ventaja en ese momento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que puede pasar lo contrario, ¿no? Que al principio del día esté sin movimiento, pero al final del día acabe un -1. Entonces, bueno, al final es eso, que te permite hacer market timing. ¿Qué desventaja tiene esto? Pues que al poder hacer market timing, bueno, los fondos tradicionales tienen un menor coste de transacción. ¿Por qué? Porque no tienen un premium sobre el valor neto de los activos del subyacente, ¿vale? Un ETF, al estar cotizado a subasta, existen ciertas ineficiencias que a veces puede llegar a cotizar por encima del valor liquidativo, ¿vale? Que suele ser lo común en ETFs bastante líquidos y que el intermediario pues se quiere sacar dinero, ¿no? Cosa que esto no pasa en un fondo tradicional cuando se ejecuta la orden a valor cierre. Y luego también el spread de compra del ETF, que se añade al premium del NAV. El spread también es lo que se lleva el broker. A lo mejor el ETF hay un vendedor de acciones que te lo vende a 5 y a ti el broker te lo está ofreciendo a 6 y se está quedando €1 de diferencia, ¿vale? O sea, eso también son costes que los fondos tradicionales no te dan. Y bueno, como os he mencionado, al cotizar en un exchange, pues la compra es inmediata y la venta lo mismo, también es inmediata, cosa que en un fondo no. En un fondo, tú cuando vendes, imagínate, quieres vender hoy, pues si lo haces antes de la hora de corte, que suele ser si son fondos españoles son las 12, si son fondos extranjeros suelen ser las 9 de la mañana, ¿vale? Si tú haces una orden de venta antes de las 9 de la mañana, esa orden de venta llegará al cierre del día de ese mismo día. Si la haces posterior, se hará efectiva al cierre del día siguiente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay algunos fondos que tardan en valorar su cartera hasta 3 días por los tipos de activos que tienen. Si, por ejemplo, un fondo tiene otros fondos dentro del fondo, esos otros fondos puede que estén valorados en D+1, D+2, que quiere decir que pues tardarían 2 días en hacer la valoración por la naturaleza del activo, ¿no? Porque no se puede hacer con una frecuencia diaria. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sí que recibes el precio de venta de ese día, pero ese precio de venta se calcula 3 días después. Por lo tanto, puede llegar a tardar hasta 3 días en llegar tu dinero. ¿Qué pasa? Que durante esos 3 días el mercado puede mover al alza, puede mover a la baja, ¿no? Y te puede generar un decalaje a la hora de hacer ese traspaso, cosa que con un ETF no. Con un ETF lo vendes, sabes ya tienes el dinero en cuenta y puedes comprar otro ETF sin tener ese decalaje, ¿vale? La operativa es mucho más rápida, ¿vale? O sea, en síntesis, un ETF realmente es mejor en todo menos en la fiscalidad, ¿vale? Si mejoraran la fiscalidad de los ETFs en España, los fondos, la industria de los fondos no funcionaría, o sea, se iría al garete, porque el ETF es la próxima generación de fondos en síntesis. Y ahora métricas de rendimiento y riesgos pues que aplican a todos los fondos, todos los ETFs, ¿no? La más básica pues es la rentabilidad anualizada, ¿vale? La media, pues el fondo, el Fidelity Global Technology en este caso de media ha estado generando un 17. Aquí os muestro un gráfico que es muy importante visualizar, ¿no? Que son, vale, me estás diciendo que de media da un 17% anual, pero ¿cómo ha fluctuado ese retorno anual a lo largo del tiempo? Pues aquí este gráfico nos lo muestra. Y nos muestra que, por ejemplo, un inversor que hubiese invertido a principios del año 2021 hace un año hubiese obtenido un retorno del 90% con el fondo, ¿vale? Que está muy por encima de este 17, ¿vale? Este 17 estaría por el entorno aquí. Y este gráfico nos permite visualizar tanto la consistencia como la volatilidad. Lo que queremos ver es que claramente los retornos estén por encima de esa media consistentemente y que estén también por encima de su benchmark, ¿vale? Que en este caso hemos cogido el Nasdaq.
y que luego nos pone que tiene una volatilidad del 18. ¿Qué quiere decir esto? Pues la volatilidad es la dispersión entre la media, que nos dice que tiene, y el retorno real realizado al plazo de un año, ¿no? Que es, por ejemplo, la línea roja a la negra, ¿vale? La línea negra es el retorno real que tuvo en el plazo de un año y la línea roja es la media. Entonces, cuanto menor sea la dispersión entre la línea roja y la negra, menos volatilidad y más certeza va a tener el partícipe de obtener esta rentabilidad que aparece aquí, ¿vale? Entonces, como inversor, siempre vamos a querer tener la máxima rentabilidad con la menor volatilidad posible para que realmente sea estadísticamente significativa esa media, ¿no? Y bueno, si no encontráis este tipo de gráfico, bueno, este gráfico lo he hecho yo, ¿vale? Os puedo ayudar a visualizar, si queréis hacer cualquier inversión, me podéis contactar a través del enlace en los comentarios o escaneando el código QR que veis aquí en pantalla y organizamos una reunión y bueno, os puedo ayudar en cualquier duda o cuestión que tengáis en cuanto a esto sin problema. Y luego también a la hora de evaluar riesgos, muy importante tener en cuenta las caídas. Este gráfico nos muestra las 5 peores caídas, digamos, de este fondo, ¿no? He cogido el Fidelity Fast Global como ejemplo. Podemos ver que las 5 peores caídas son estas, están subrayadas aquí en gris. Y bueno, hay que tener en cuenta pues tiempos de recuperación, caídas máximas. En este caso, por ejemplo, este fondo ha caído de máximo menos 45. Ha tardado en recuperarse 377 días. Pero bueno, esto es en el peor escenario, ¿vale? En el 95% de los casos, este fondo cae un 10% o menos y tarda 162 días en recuperarse, ¿vale? Hay que tener en cuenta toda esta estadística antes de invertir, porque luego vienen las caídas y no nos lo esperamos, ¿no? Entonces, si realmente entendemos que el 95% de las veces cae esto y tarda esto, o sea, o menos, pues te haces una idea más o menos a lo que te estás exponiendo, ¿no? Y luego la mediana, ¿vale? Que es muy importante, que te dice el 50% de las veces, algo más así que ocurre más habitual, pues te cae un 1% y tarda 6 días en recuperarse, ¿vale? Esto es algo que se va a experimentar con mucha más frecuencia, ¿no? Pero si somos conscientes de lo que suele caer el fondo, cuánto tarda en recuperarse, pues no nos vamos a asustar cuando vengan las caídas, ¿no? Que lo peor que podemos hacer es entrar en pánico y tomar decisiones impulsivas, porque esto siempre acaba mal, ¿vale? Acaba con pérdidas y acaba fatal. Entonces, hay que entender muy bien en lo que invertimos, que nos va a dar convicción a la hora de pasar por momentos difíciles. Y otra vez os digo, si necesitáis ayuda a la hora de analizar un fondo, preparar un análisis así, os puedo ayudar sin ningún tipo de compromiso. Organizamos una reunión y lo vemos. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta en este tipo de fondos, tanto ETFs como fondos de inversión, son las comisiones, ¿vale? Está la comisión de gestión, que es la comisión fija que se cobra independientemente de el resultado, tanto si ganas como si pierdes. Y va en función de los activos que tengas. O sea, si tú tienes 1.000.000 de euros, pues se te van a cobrar 8.000 euros, en este caso fijos, ¿vale? Que es un 0,8%. Gastos corrientes normalmente incluye gastos de transacción, que esto no son comisiones que percibe el fondo, sino comisiones de terceros, tanto de compraventa, brokers, etcétera, ¿no? Que se acaban sumando a gastos corrientes. Luego está la comisión de custodia, ¿vale? Que eso depende mucho de quién te esté vendiendo el fondo. Pueden cobrarte custodia o no por custodiar tus acciones en el fondo, ¿vale? Y luego está también muy importante la comisión de éxito. Esta comisión solo aplica si te genera beneficio, ¿vale? Si, por ejemplo, el fondo o el ETF pasa de 100 a 110, ¿vale? Te ha hecho ganar un 10%. Entonces, si tiene una comisión de éxito del 2%, ellos se van a quedar 2 euros, ¿vale? De tus beneficios. ¿Qué pasa si ahora de repente el fondo cae a 105, ¿vale? Pues que esta comisión no aplica porque no te han hecho ganar dinero. Pero si el fondo de repente sube a 106, tampoco te van a volver a cobrar porque ya te han cobrado de 100 a 110, ¿vale? Solo te cobrarían otra vez la comisión de éxito si el fondo rompe esos 110 y se va a 120 o a más de 110, ¿vale? Entonces ya te volverían a cobrar sobre los 10 que te han hecho ganar de más otros 2 euros.
Y así es como funciona esa comisión de éxito. Luego también está la comisión de reembolso. Que esto también, más que para el fondo, aunque algunas veces sí que es para el fondo, para evitar que la gente entre y salga y genere mucho gasto, ¿vale? De transacción, porque al final, si la gente entra y sale mañana o entran y salen mucho, pues al final el fondo sufre, ¿no? Perjudica a todos los partícipes. Entonces, muchas veces como mecanismo de defensa contra esto, se pone una comisión de reembolso temporal. Si estás menos de 3 meses, te cobro X porcentaje, ¿no? Pero también existe comisión de reembolso dependiendo de la persona que te venda este fondo. Si el comercial se le incentiva de esta manera, ¿no? O bueno, el comercial más que de reembolso es de suscripción, ¿vale? Para que no me cambie de tema, la comisión de reembolso es por sacar el dinero cuánto te cobro, ¿vale? Simple. Y la comisión de suscripción es por ingresar el dinero, por permitirte invertir en el fondo, cuánto te cobro así de inicio, ¿no? Imagínate que es de un 3%, pues tú inviertes 1.000.000 de euros, yo te cobro ya directamente 3.000 euros de inicio, ¿vale? Esto es muy raro verlo que lo cobren los fondos, ¿vale? Lo suelen cobrar la entidad que vende el fondo, el comercial, la entidad comercializadora, ¿vale? Que pues va a incentivo. Si el fondo le dice, mira, yo de cada euro que me ingreses en mi fondo te pago un 3% de comisión de suscripción. Pues esto se lo pagarían al comercial. Entonces, si tienes una entidad o banco que tiene comisión de suscripción, pues te la aplicarían. Hay entidades como MyInvestor, ¿vale? Que es la que explico aquí, que no aplica comisiones de suscripción para ningún fondo, ni ETF. Pero bueno, para los ETFs recomendaría más Interactive Brokers porque es mucho más barata, ¿vale? En términos de comisiones pues de transacción. Y bueno, si no tenéis cuenta en MyInvestor y queréis contratar algún fondo de inversión, pues os podéis suscribir, os podéis registrar con mi código que es PK23T y os darán 20 euros gratuitos de bienvenida. Y eso sería todo. Bueno, cualquier duda que tengáis a la hora de contratar, para contratar un fondo o un ETF, lo mejor es buscarlo por su código ISIN, ¿vale? Y pues bueno, cualquier duda que tengáis, otra vez me podéis contactar con el enlace en los comentarios, escaneando el código QR, sin ningún tipo de compromiso. Y eso sería todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Y bueno, agradezco likes, comentarios, sugerencias, suscripciones, etcétera, ¿no? Gracias y un saludo.